libertad, llenándonos con fuego. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más.
Bendecida mañana, bendecido tiempo, bendecidos todos los que podemos hoy estar en la plenitud de la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial para recibir ese mensaje divino y precioso de salvación que nos da todos los días las maravillas de poder uno escuchar su palabra y alimentar esta alma que bastante necesitada está de la acción del Espíritu de nuestro Padre en cada uno de nosotros. Entonces, bienvenidos en esta mañana, un tiempo maravilloso de poder uno estar escuchando la voz de Dios y pudiendo aplicarla cada día para seguir disfrutando de los tiempos que el Señor nos permite. Entonces vamos a mirar todo lo que el Señor nos viene dando en este tiempo tan maravilloso. Padre, te damos gracias en esta mañana poderosa, preciosa y maravillosa, para decirte que te amamos con todo el corazón y que cada día necesitamos más escuchar la voz de tu Espíritu a través de tu santa palabra, que es la que cada día nos edifica, la que cada día nos da esa fuerza poderosa para seguir adelante sin desmayar, no mirando atrás, sino prosiguiendo todos los días hacia la meta. La meta eres tú, mi Cristo Jesús, en el corazón de cada uno de nosotros, y cada día crecer y madurar a esa altura que nuestro Padre Celestial quiere, imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Gracias, Divino Espíritu Santo, por estar aquí en esta mañana con nosotros, haciendo real ese evangelio en nuestro corazón, en nuestra vida, para que cada vez más avancemos, crezcamos y maduremos en la fe, en la esperanza y en el amor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estábamos viendo lo que nos habló el Señor, o nos viene hablando de las 3D que nos dio lo que es la disponibilidad, el discernimiento, todos los principios de desarrollo que nos habló el domingo pasado, y realmente fue maravillosa esa palabra. Luego nos habla de fortaleceos en el Señor, luego nos habla de velar y orar para no caer en tentación, porque estamos viendo ya como en los tiempos de Noé, y realmente nos manda el Señor estar velando y orando y estar muy atentos y apercibidos a los tiempos que se están viviendo o se tendrán que vivir. Y hoy vamos a ver una porción muy linda dentro de todo ese proceso del desarrollo, cuando nos manda a velar, cuando nos manda, ¿verdad?, estar atentos a todo lo que Él nos quiere hablar. Hay un parámetro muy fuerte para estar uno velando y estar realmente como convencido cada día de la necesidad de nuestro Dios y Padre Celestial. Hoy vamos a ver lo que se llama fortalecidos y fortalecidos en el Señor. Uno tiene permanentemente, como nos decía en la predicación pasada, estar conectado a la fuente, bebiendo de la fuente y cada vez más no soltarnos de la mano poderosa de nuestro Dios y Padre. Él nunca nos va a soltar, los que nos soltamos somos nosotros. Y hoy vamos a ver que cada día nos tenemos que fortalecer en Él, en la fuerza poderosa de su Espíritu. Hoy se llama fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero muy difíciles, y creo que van a ser más difíciles, porque son los finales de los tiempos de este siglo. Se avecinan tiempos, como está escrito en Mateo 24, y cada día tendrán que cumplirse para que las promesas se cumplan tal como están escritas en la palabra. Antes de la venida del Señor sucederán todas estas cosas. Por eso cada día nos toca es fortalecernos en Él, tener comunión perfecta y pegados a la fuente. Entonces estos tiempos serán cada vez más difíciles y cada día será más caótica, y está anunciando en la palabra lo que habrá en el tiempo señalado. Habrá señales en el cielo que Cristo viene pronto. Es algo que tenemos que estar como muy atentos a ello y buscar siempre ese crecimiento, esa madurez, esa intimidad, esa fe, esa grandeza de tener la esperanza puesta viva en el Señor, que Él siempre nos estará guardando. Él dice en su palabra que Él nos guardará en el tabernáculo de su presencia en el día del mal. Y si Él lo dice, pues debemos creerlo así, pero tenemos que estar siempre apercibidos y preparados. Entonces, como cada día la situación será, aún la estamos viviendo ya, tiempos demasiado difíciles, en el cual hemos comenzado casi desde el 2019, creo que empezó todo este tiempo tan crucial y asiático. Entonces, en la palabra de Dios nos lo está mostrando, que habrá señales, habrá en el tiempo señalado señales en el cielo que Cristo viene pronto. Habrá terremotos en diferentes lugares, ya lo estamos viendo hasta el temblor que hubo aquí en Colombia.
habrá hambre, habrá pestes, eso ya se está viendo, eso ya se está viendo y se está viviendo. Lo que pasa es que uno vive como muy lejos de la realidad, pero son tiempos que así como nos está hablando el Señor se están viviendo. Y habrá pérdida de valores, se aumentará la maldad, ya vemos que la maldad se está aumentando más de lo que uno creía. El amor cada vez se está perdiendo y el amor se enfriará, dice el Señor, a causa de la maldad, el amor se enfriará, lo estamos viendo ya tal cual. Son señales ya muy precisas del Señor que nos está hablando a los que tenemos el corazón en el Padre y el Padre en nosotros tiene su corazón como Padre. Y ante tanta incertidumbre nosotros los hijos de Dios debemos ser conscientes, demostrando que nuestra vida es una vida integral, totalmente llena de su Santo Espíritu. Y estar apercibidos, nos toca estar apercibidos. Apercibidos es tener una percepción más que los que no la tienen de lo que debo hacer en estos tiempos que están viviendo, se van a avecinar y seguramente serán situaciones bastante difíciles a los tiempos que estamos y que tenemos que estar apercibidos. El enemigo vive como león rugiente a quien devora. Es algo que no debemos dejarlo aquí escrito, sino que en estos tiempos y precisos que les he venido hablando, el enemigo anda ahora sí a campo abierto y a campo libre. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre ha pasado ya los límites realmente de lo que es el pecado y la maldad. Así que la maldad se aumentará y donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay oscuridad, el dueño de ellos se llama Satanás. Eso es totalmente y está escrito en la palabra. Entonces el enemigo vive como león rugiente a ver a quién devora y vamos a ver a quién devora Satanás. Eso está en 1 de Pedro 5:8. Por eso debemos conocer las tácticas del enemigo, por eso nos mandan fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces él tiene las tácticas especiales y precisas y por eso para poder vencerlo, él las usa para destruirlas y para arruinar el corazón de los seres humanos. Con mayor razón a los que si no estamos atentos, si no estamos apercibidos como hijos de Dios, él anda como león rugiente y él quiere devorar. Entonces hoy vamos a ver esas estrategias que él tiene, esos instrumentos que él usa para poder destruir, para poder matar, para poder acabar, para poder condenar, para podernos acusar ante el trono celestial, como dice la palabra. Entonces el primer instrumento de tentación, por eso nos manda fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y él quiso ponerla también en alerta. Yo creo que se vivían los mismos tiempos en su época como los que estamos viviendo aquí ahora. Entonces por eso el Señor nos manda en estos tiempos, están más fortalecidos que nada. Por eso viene a hablarnos esa secuencia tan bella, lo que nos está abriendo los ojos del entendimiento para no estar como que las cosas van a calmar. Entonces el primer instrumento que el diablo hizo para destruir y para arruinar, el primer instrumento es la tentación. La tentación, el diablo lo usa el diablo usa lo que sea necesario con tal de arruinar tu vida desde que Cristo te rescató. Desde que Cristo, antes estábamos en la oscuridad y el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces el diablo usa lo que sea necesario con tal de arruinar tu vida desde que Cristo te rescató. Las tentaciones que Satanás prepara en su fábrica, porque él tiene una fábrica, abajo la tiene establecida y allá preparan a todos los instrumentos del diablo para enviarlos a la tierra con misiones especiales. Así como en el cielo nosotros tenemos los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, que es la corte celestial, y esto del diablo todo lo hace imitación de lo divino. Y nosotros vemos que hay ángeles especiales que se nos presentan en el camino y uno dice, y nunca más volvió a ver esa persona, porque esos son instrumentos del Señor. Así el diablo tiene su escuela en la profundidad del abismo, en la profundidad del infierno, y allá preparan las tentaciones y los envían a la tierra, porque él conoce las debilidades del ser humano. Por eso dice que anda como león rugiente a ver a quién devorar. Entonces el Señor por eso nos manda, fortalezcanse en mí, fortalezcas en el poder de mi fuerza, porque el enemigo anda como león rugiente a ver a quién devora, y vamos a ver a quién devora él y cuáles son los instrumentos que él usa para poder atacar, para poder destruir, para poder matar, para poder engañar.
El diablo puede tocar todo lo que sea nuestro cuerpo, pero nunca podrá tocar nuestra alma mientras el Padre Celestial no se lo permita, pero sí las tentaciones. Entonces, un instrumento que él usa es la tentación. Las tentaciones, es la tentación. El diablo usa lo que sea necesario con tal de arruinar tu vida desde que Cristo te rescató. Las tentaciones que Satanás prepara en su fábrica no son tentaciones generalizadas. La tentación es de cada persona. ¿Por qué? Porque él conoce los puntos débiles que nosotros tenemos. Por eso él es un instrumento que usa las situaciones para poderlo a uno tentar. Entonces, las tentaciones de él no son generalizadas, son personificadas, son realmente en cada persona porque él conoce el punto débil o los puntos débiles que tenemos nosotros. Porque somos débiles, somos limitados, somos necesitados, somos torpes, somos engreídos, somos creídos todavía, somos orgullosos, tenemos todavía muchísima debilidad en la carne. La carne es todavía toda esa vieja naturaleza que cada día tiene que ser más y más transformada a la altura de nuestra imagen perfecta que es Jesucristo. Entonces Él conoce en cada uno su punto o puntos débiles. Conoce mis flaquezas. Él viene a cada uno con lo que sabe que puede derribarme. Por eso debemos estar agarrados del brazo poderoso de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios poderoso. Eso está en Isaías 41, es agarrados del brazo poderoso de nuestro Padre Celestial, porque de ahí no me suelto y yo me fortalezco en Él, en el poder de la fuerza de mi Padre, que no me suelta para que yo no caiga en tentación. Y las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Entonces, Él sabe cómo me derriba, entonces yo me agarro del brazo poderoso de mi Padre Celestial. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que uno tiene que estar. El enemigo conoce toda la ficha genética, conoce la ficha familiar, conoce la emocional, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, etcétera, conoce nuestra área emocional débil y la tendencia que tenemos siempre a fallar, etcétera, etcétera, todo lo que cada uno de nosotros tenemos. Por eso conocen la ficha especial de la cual en el taller allá el maestro Satanás envía a los secuaces, los envía a la tierra para mirar quién está débil y fácilmente devorarlo. Esta predicación es fuerte para los tiempos que estamos viviendo, para lo que nos viene hablando del último capítulo que nos dio fue el desarrollo del crecimiento espiritual. Velad y orad para no caer en tentación. La carne es débil, pero mi espíritu es fuerte. Entonces Él conoce toda nuestra ficha bibliográfica, o sea, nuestra vida genética, todo lo que está ahí, digamos, de la bibliografía, como se puede ver en el argot popular del estudio de cualquier estudio que se pueda hacer, así lo conocen también en nosotros. Entonces, Él conoce todo y para Él es muy fácil intentar al que está distraído, al que no está comprometido con el Señor. Hay gente que no está comprometida, hay gente que simplemente es simpatizante del Evangelio, pero no vividor o vive en la palabra del Señor. Entonces, ellos vienen a la tierra y saben cada persona la debilidad que tiene, y eso ya la han estudiado allá en el taller del maestro que se llama Satanás, que todo abajo es imitación de lo divino. Entonces, pero el diablo es un pobre diablo, y el que crea que él tiene poder, el único poder que él tiene es el poder de engañar porque él es mentiroso y padre de la mentira, Juan 8:44. Él es mentiroso desde toda la eternidad y padre de la mentira. Entonces, lo único que él puede hacer es engañar. Entonces, pero el diablo es un pobre diablo. Él está derrotado, pero la tentación no es porque sea demasiado grande, es porque tú aceptaste caer. Eso es lo que toca estar uno pendiente. Es que el diablo me atacó, no, el diablo no ataca si uno no le da permiso bajo la tentación, que es la debilidad que tenemos todos. Huid de la tentación porque en ella pereceréis, dice la palabra. Entonces, él está derrotado, pero la tentación no es porque sea demasiado grande, como el pecado. No hay pecado grande, ni pecado pequeño, ni pecado mediano. Pecado es pecado, cualquiera que sea.
Lo mismo aquí la tentación no es grande, ni pequeña, ni mediana. La tentación es tentación y Él sabe por qué lado entra. Entonces la tentación no es que sea demasiado grande, es porque tú aceptaste caer. Eso es que tenemos que ser claros en esto que nos está hablando el Señor. Porque el Señor solo le permite al diablo solo tentarte, nada más. Nada más, el Señor no le permite pasar los límites. Por eso en Job 1:8 le dijo, el diablo sabía que él tenía un cerco de protección, dice la palabra, y por eso el diablo sabía que ese cerco no podía pasar mientras Dios no se lo permitiera. Entonces, el Señor lo único que puede permitir es la tentación. Por eso Él le dijo al diablo, le permito todo, pero su vida no la puede tocar. Fue cuando pasó todo lo que pasó con Job. Porque el Señor solo le permite al diablo solo tentarte, no más. Nada más. Obligarte no puede. El diablo no puede obligar a pecar, ni a ser malo, ni a ser tentado, sí, porque tú le das la oportunidad. Obligarte no puede. Tú caes si solo tú quieres. Es lo que está hablando aquí el Señor. Entonces el diablo solo podrá tentarte, nada más. Obligarte no puede. Tú caes si solo tú quieres. El diablo no puede usar tu voluntad sin tu consentimiento. Estas cosas que una vez se las ignora. El diablo no puede, me tentará, pero no puede hacer nada conmigo mientras no tenga el consentimiento mío. O sea, por eso se llama primer instrumento de Satanás, son las tentaciones. Tú caes si solo tú quieres. El diablo no puede usar tu voluntad sin tu consentimiento. Y puse ojo ahí. Pero es que yo soy débil, no soy capaz. Pero por eso Pablo dice siempre, porque él sabe que uno es débil. Seguramente a Pablo le pasaba lo mismo en la iglesia de Éfeso. No puedo, es que soy tan débil, es que aunque lo trate no puedo, es que soy incapaz, es que me domina. Entonces por eso la palabra, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es que uno no puede nada, absolutamente nada, sin la gracia, sin el favor, sin la misericordia, sin el poder, sin la fidelidad, sin el amor, toda la benignidad, todo lo que Él tiene con nosotros. Por eso dice que fácilmente entramos al trono de la gracia, Hebreos 4:16, entramos al trono de la gracia a hallar su misericordia y su oportuno socorro. Eso es lo que tiene que uno llenarse continuamente del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí dice, no te apoyes en tu propia fuerza, dice el Señor, no te apoyes en tu propia fuerza, apóyate en el Señor tu Dios, que es Proverbios 3:5. No te apoyes, nosotros no podemos hacer nada, nada es nada, sin que el Señor nos dé la posibilidad, la capacidad, la intención, el deseo que Él mismo pone en el corazón del hombre para fortalecernos solamente en Él. De ahí la necesidad de ser una persona orante. Si hay muchísimas debilidades, tentaciones, peligros, tienes que entrar en oración y en ayuno, porque hay muchas fortalezas que no se van sino solo ayunando, para que la carne que es débil, el Señor la fortalezca a través del Espíritu y dejemos tanto de estar fallando. Entonces, no te acerques en los ambientes donde jugabas y caías en la tentación que antes tenías. Por eso, cuando uno sabe que uno ha sido ya sanado, fortalecido y sacado de aquella tentación o de aquella situación que lo llevó a pecar. Por ejemplo, a mí me pueden ofrecer un cigarrillo, eso a mí ni me va ni me viene. Me quieren tentar con eso, no pueden, porque pues yo no fumo. Fumé durante muchos años, pero ahora ya no. Pero una persona que haya sido adicta a la nicotina, que ya está dejando el vicio, que ya lo está saliendo, no puede ni siquiera con el olor del humo. Entonces uno tiene que huir de aquello que para mí fue mi flaqueza en la vida pasada o en el tiempo pasado antes de Cristo. Cuando Él vino a mi vida, me rescató y me dio la nueva vida, el nuevo nacimiento, la vida en Cristo. Pero desde que Cristo llegó a tu vida, desde que tú te insertaste, desde que Él te bautizó, el enemigo va a ser el acérrimo tentador de tu vida y el perseguidor de la vida nuestra para hacernos caer. Por eso está hablando el Señor hoy de este tema. Es el proceso del desarrollo en nuestra vida que debemos tener. Por eso en una predicación pasada decía, velad y orad, porque estamos viviendo como en los tiempos de Noé.
Y hoy entonces nos dice el Señor eso. Todo lo que para ti era motivo de caer, no vuelvas ni siquiera a acercarte. Donde tú veas que eso es, huye, porque si no en ello vas a perecer, porque débil es la carne. Solo yo te fortalezco. Entonces, si caías en la tentación, en el alcohol, ni siquiera oler el corcho, que ni siquiera el corcho lo puede uno oler, porque toda adicción, toda tentación y todo vicio se tiene que vencer de esa manera, con la fuerza y el poder de mi Padre Celestial y con la decisión en mi voluntad de no volver a caer. La predicación es bastante profunda, es bastante fuerte, pero apenas extracto lo importante en nuestro desarrollo permanente de una vida espiritual, en crecimiento, en avance, en no dejarnos tentar, y aunque nos tiente, porque Él usa las tentaciones, es el primer instrumento que Satanás usa para hacernos caer. Entonces cada uno sabe cuál es su punto débil, entonces huye de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de todo aquello que te alborote la debilidad que tú tienes. Entonces el Señor nos ayuda, pero yo debo poner el 90% de mi parte y el 10% lo hace mi Padre Celestial. Uno tiene que aprender a ser fuerte, a ser maduro, a fortalecerse en Él, porque Él nos deja la capacidad también a nosotros de trabajar en nuestras áreas por la obra de su Santo Espíritu. Entonces eso está en 1 Corintios. Entonces si tú sabes cuál es tu punto débil, huye, porque si no en eso vas a caer. Los juegos, la ludopatía, que son los juegos, todo aquello que nos cause a nosotros adicciones o debilidades para ser tentados por un pecado que ya murió en la cruz, pero que normalmente trata nuevamente de salir. 1 Corintios 10:13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si ves que el Señor nos da la salida, eso es fortalecerse uno en Él. Si yo veo que en esto soy débil, ábrase. Si hay amistades que a ti te contaminan, si hay amistades que te van a llevar nuevamente al pecado, si hay amistades que no te sirven porque son tóxicas en tu crecimiento y en tu avance espiritual, con mucho dolor, pero tienes que abrirte de ellos. Porque está en juego mi santidad, está en juego mi proceso, está en juego mi desarrollo de una vida en avance hacia la vida de Cristo. Entonces, dice, Adán y Eva se acercaron al árbol prohibido y cayeron. Eso está en todo el capítulo 3 del Génesis para que se lo lea. ¿Quién los tentó? Satanás en forma de serpiente. Él es el engañador por excelencia. Por eso el único poder es de engañar y de mentir. Entonces se acercaron, le decía, todo en el paraíso tú lo puedes ver, lo puedes comer, lo puedes tocar, pero menos el árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría. ¿Por qué lo dijo el Señor? Dios es soberano y le pareció de esa manera, para mostrarnos a cada uno de nosotros que nuestra vida tiene límites y que si hay cosas que el Señor dice hasta aquí es, hasta ahí debe uno obedecer, pero el diablo siempre va a tentar. ¿Y ellos qué hicieron? Adán y Eva se acercaron al árbol prohibido y cayeron. Con la tentación no se juega, porque somos tan débiles que caemos con facilidad. Por eso hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su brazo, la diestra de su justicia. Entonces, capítulo 3 del Génesis, el diablo está derrotado. El diablo, pero él se mueve, él intenta, él acecha para con cualquier cosa derribarte. Él es un enemigo derrotado, acabado y destruido, pero le fascina estar mandando dardos de tentación. Él se arrastra como una miserable culebra, como una miserable serpiente. Hacerte caer no puede hacer, a no ser que tú aceptes. A no ser que uno acepte. Sé valiente, no temas, el Señor Jesucristo está contigo. Es algo de lo que uno tiene que estar todos los días convencido. Y cuando uno está tan lleno del Señor, cuando uno está con la sabiduría de Dios, la dirección de su Santo Espíritu, hermano, difícilmente uno cae o se deja tentar, porque uno sabe que arranca, váyase. No, porque nos pasa lo de Adán y Eva, es tanto lo que los embaucó, los enroló, los encantó, porque es un espíritu de encantamiento, y hicieron lo que no les tocaba. Con la tentación no se puede jugar y a uno le toca así. Si el Señor dice no, es no, y si dice sí, es sí,
por eso el apóstol Pablo tan claro es que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, o sea, no sea mediocre, no sea tibio. Y a lo que hay que decirle no se le dice no, y a lo que hay que decirle sí se le dice sí. Eso es madurez en el creyente. Una persona que salió del alcoholismo, lo que te digo, ni el corcho tú puedes oler. No, que uno solito no, ni uno solito no, pues con la tentación no se juega. Y así cada adicción o cada debilidad o todo aquello que nos haya tocado superar con la gracia y el favor de Dios. Dice, no temas, el Señor está contigo, vive con Él, mantente con Él y tú te darás cuenta que las fuerzas demoníacas no tendrán potestad sobre ti. No les des cabida, uno no tiene por qué darle cabida absolutamente a nada que sea contrario a la perfecta voluntad de nuestro Padre que está escrita aquí y que esa la tenemos que vivir. El segundo instrumento, primero sabemos que usa la tentación, huid de ella porque si no vas a caer. El segundo instrumento que el diablo usa para poder herirte y hacerte caer en la vida espiritual son tus propias faltas, son tus propios pecados, son tus propias debilidades, son tus propias, porque Él las conoce. Entonces son nuestras propias faltas, por eso uno tiene que cada vez ir aumentando de gloria en gloria, de poder en poder, o sea, vas creciendo tanto, que tú mismo te conoces quién eres, porque Dios mismo, el mismo Padre te lo revela a través de la luz de su Espíritu. Tú sabes que si eso no debe hacerlo, no lo hagas. Entonces Él conoce nuestras faltas, Él conoce nuestras propias faltas. Si tú te separas del Señor Jesucristo, si tú entras en un ambiente de tentación, ahí por esa debilidad, por esa falta, también va a entrar el enemigo. Entonces son tus propias faltas. Si tú te separas de Jesucristo, si tú entras en un ambiente de tentación y si tú finalmente caes, viene el diablo al oído. ¿Estás viendo? ¿Para qué lo hiciste? Él es el acusador. ¿Para qué él te dice, ¿para qué le prometiste a Dios que ibas a ser fiel? O sea, Él lo tienta a uno para que uno caiga y después le avienta las propias faltas y el propio pecado en la cara. Así Él es de traidor. Así Él es un pobre diablo y Él es un arrastrado. Pero hay de que le den oportunidad porque los dardos los manda porque los manda. Mira cómo nos está diciendo el Señor, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza, porque de otra manera va a usar tus debilidades, o sea, las tentaciones, va a usar tus faltas, va a usar tus debilidades para después decirte, ¿para qué te bautizaste en las aguas? No es que moriste al pecado y al mundo y te levantaste, mira, fallaste, eres un faltón, tú eres un débil, sal de ahí, eso no sirve para nada y empieza, y es que el enemigo hay que conocerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, no olvidéis las maquinaciones de Satanás. Y esto todo son maquinaciones. A mí no me gusta hablar de ese animal, casi nunca hablo de él. No me gusta, pero cuando el Señor me manda me toca hacer. Y el diablo sabe quién soy yo. Él sabe quién tiene la investidura de poder, Él sabe quién tiene la unción del Santo. Pero no deja de mandar tentaciones, porque Él sabe que somos débiles, humanos, limitados, torpes, necesitados de la gracia y el favor de mi Padre Celestial. Entonces, Él toma tus propias faltas, y si tú te separas del Señor, si tú no entras continuamente con Él y con facilidad entras a los ambientes de tentación, dice aquí, y si tú finalmente caes, viene el diablo al oído. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo para qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Él es el acusador de los hermanos. Eso está en Apocalipsis 10:12, me parece, ahorita te doy la cita. Él es el acusador de los hermanos que nos acusa de día y de noche hasta en el estrado celestial. Apocalipsis 10:15, ahorita te lo doy nuevamente, que ya lo tengo por aquí anotado. Él es el acusador de los hermanos. De Apocalipsis 12:10. Acusador de nuestros hermanos y acusa de día y de noche delante del trono celestial. Así es de que te das cuenta quién es ese enemigo que no hay que darle la mejor ni mínima cabida en nuestra vida. Por eso uno tiene que estar fortalecido en el Señor todos los días, porque las tentaciones no faltan, nuestras fallas son permanentes y continuas, y Él se usa de esas para que uno caiga, así sea como dicen la mentira piadosa. La mentira es mentira, piadosa o no piadosa, grande, pequeño, mediano. Mentira es mentira. Con el Señor nunca se puede jugar.
Entonces él usa esas propias y dice, ¿estás viendo? ¿Para qué lo hiciste? Él es el acusador siempre de nuestros hermanos ante el trono celestial o de mi vida. ¿Para qué le prometiste a Dios que iba a ser fiel? No vale la pena, le faltaste. ¿Tú crees que el Señor te va a aceptar? Eres un hipócrita con Dios. Te has bautizado delante de la gente y mira cómo estás. Ahora vete de la iglesia. ¿No te da vergüenza que te den cuenta cómo fallaste? Que se da cuenta todas las personas que tú hiciste aquello, que diste el testimonio, porque hay que uno dé un testimonio para que vea después cómo le mete la zarandeada. Por haber hablado de la gloria de Cristo, Él siempre es hacerlo aún. Dice, pero ¿por qué si acabé de hablar del Señor? Si acabé de dar testimonio de vida, ¿qué me pasó? Las tentaciones, a ver si tu fe desfallece. Uy, ese es un instrumento, ¿verdad?, de los infiernos, que si uno no lo conoce, no olvidéis las maquinaciones de Satanás, dice el apóstol Pablo. Entonces ahora vete de la iglesia, olvídate de Jesús, olvídate de la Biblia, no evangelices, ¿para qué? Eso no vale la pena, tú eres un faltón, mira tan cabezón que eres. Y la gente que no está fortalecida, comprometida, conocimiento de revelación y verdad de la palabra, ¿quién soy yo en Cristo? Eso es pan comido. Tú no vales para nada, eres un pobre fracasado, derrotado. Él hace todo lo posible para que caigas y cuando caes, Él es el primero en condenarte. Ya no hay esperanza para ti, ya abandona, eso no sirve, ya acabó todo para ti. Pero te digo, no le hagas caso al diablo, él es un pobre diablo, no le creas, él es un mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Levántate y sigue. Eso sí es, entre más uno cae, más debilidades, como que más siente una fuerza y poder del Espíritu, ¿cómo así? Por eso uno tiene que saber quién es uno en Cristo y quién es Cristo dentro de mí y estar tan convencido de eso. Levántate y sigue. Justo no es el que nunca cae, justo es el que aun cuando cae se levanta. Es el verdadero justo. Por eso cree en la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo y continúa caminando. 7 veces cae el justo y el Señor le levanta. El Señor te ama siempre, Él está ahí para levantarnos y por eso uno tiene que tener una comunión y una plenitud con Él, porque no faltan los dadrazos, no faltan los pastorejos que nos van así para que uno caiga con las mismas personas, la misma gente, la criticadera. Hay tantas cosas que hay que realmente uno tiene que estarse fortaleciendo. 7 veces cae el justo. Acuérdate, justo no es el que nunca es el que nunca cae. Justo es el que aun cuando cae se levanta y sigue con más fuerza y más poder, porque reconoce uno que uno es un débil y que tiene que estarse fortaleciendo en el Señor. Cree en la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo y continúa caminando. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. El Señor te ama tanto que siempre está ahí para sostenernos y levantarnos. Proverbios 24:16, perdonarte, dice, cuando uno cae o está ahí, dice, es perdonar, es amar y es reconfortarse. Es perdonarse uno mismo, amarse uno mismo y reconfortarse uno mismo. ¿Qué me importa a los demás? Al fin y al cabo es mi vida. Yo les he dicho que después del Señor en el cielo, mi Padre Celestial, es más importante en la tierra soy yo. Y uno tiene que estar convencido de eso. Mi Padre es tan amoroso que aunque caiga 7 veces me está levantando. Porque esa es la misericordia, esa es la justicia de nuestro Padre Celestial. Entonces, en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dice la palabra en Proverbios 24:16, confiesa, arrepiéntete y restáurate. No le toca uno solito. Uno lo puede administrar, puede orar, puede ayudar, puede lo que sea, pero yo mismo soy el que me levanto, yo mismo soy el que me perdono y yo soy mismo el que me restauro. Eso es lo que hay que hacer. Y el tercero y el último instrumento del diablo que él usa son los errores de las otras personas. Imagínate, mira es que a mí se me va saliendo, si yo estoy predicando, eso es una guerra que uno tiene interna, porque uno sí sabe quién es uno en Cristo. Y uno sí sabe la valía que uno tiene de tener a mi Padre Celestial dentro de mí, ser hija del Dios Altísimo. Entonces, el tercer instrumento que usa el diablo, primero son las tentaciones, segundo son tus faltas y tus debilidades, y tercero son los errores de los demás. Dice, el tercer instrumento que el diablo usa son los errores de las otras personas en la iglesia.
Nos hemos unido a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y creemos que al entrar en ella nos vamos a encontrar solo con ángeles. Todo el mundo son ángeles. Y creyendo que le salen alas para volar al cielo, pero qué equivocación que hemos tenido y creído del cuerpo de Cristo. La iglesia está hecha de imperfectos, por eso la iglesia es imperfecta. El único perfecto es Cristo, y la única iglesia verdadera, la que ya está en el cielo, cuando estemos con los 24 ancianos adorándolo de día y de noche. Pero mientras estemos aquí, hermanos, en la tierra, y te lo digo hoy con todo mi corazón, no hay ninguna sucursal del cielo en la tierra, porque la tierra es toda imperfecta, y por eso Él se vale de los errores de las personas para condenar y juzgar a ministros de la iglesia, a pastores, a todos los que estamos trabajando en la obra del Señor. Y ante eso uno tiene que morir, porque sabe que eso es un instrumento de Satanás. Entonces, son los errores de las otras personas en la iglesia. Entonces creemos que son ángeles que están volando, y nos hemos equivocado, creyendo que le salen alas para volar al cielo, pero esa equivocación. En la iglesia vamos a encontrar, escúchame bien, gente maldiciente, gente chismosa, gente hipócrita, gente mentirosa, gente faltona, gente con orgullo, altivez, soberbia, gente que tiene cara de piedad, falsa piedad, como dice el apóstol. Hermanos, que somos humanos imperfectos, estamos en proceso de purificación todos los días. Nosotros todavía no estamos completos, estamos en proceso, en desarrollo permanente de ser perfeccionados para poder entrar a nuestra patria celestial. La iglesia perfecta no existe en la tierra, ni porque sea muy grande, ni porque sea mediana, ni porque sea pequeña. No existe, hermano. Quítate esa mentira de Satanás, porque él se vale de eso, que es el tercer instrumento para tentarnos, para ver nuestras fallas y ver las fallas de los demás. Y por eso nos está hablando, Señor, o te fortaleces en mí, en el poder de mi fuerza, y me miras solo a mí, porque del resto en la tierra no hay nada perfecto. Aprende todo esto. Y yo lo digo porque a mí me sale desde las entrañas de mi corazón, porque yo amo al Señor con todo mi corazón. Y Satanás lo sabe. ¿Quién es quién en Cristo? ¿Y quién es quién en la iglesia? ¿Y quién es quién en el cuerpo de Cristo? Por eso tú vas a encontrar, apenas enumeré una, pero si me pongo a enumerar, no me alcanza la mañana para predicar. Entonces, y con la convivencia y el tiempo te das cuenta que no es verdad todas estas cosas que nos han dicho. En la gente a lo largo de caminar con Cristo, a mí en mi ministerio que tengo, he encontrado gente maravillosa, gente linda, gente compasiva, gente generosa, gente dispuesta, gente misericordiosa. En el ministerio que llevo más de 45 años, he encontrado gente, así como veo todo esto, hermano, también he visto durante el caminar de mi vida y mi ministerio, gente preciosa, y esto lo digo para la gloria y la gloria de mi Padre Celestial, y si me glorío en Él, de ese pueblo llamado Cielo Nuevo a las Naciones. Qué gente tan preciosa, qué remanente tan precioso que el Señor está formando. Por eso esas iglesias presenciales, pequeñas, como fue la iglesia primitiva, baja y desciende la gloria de Dios con tanta facilidad, cómo ministra a cada persona, cómo se revela el Espíritu Santo a cada vida, cómo el Señor ha ido purificando, limpiando, sacando lo que no sirve, sacando todo aquello que perturba la obra corporativa de su iglesia. Y uno tiene que amar el cuerpo de Cristo, y uno tiene que amar al hermano, sea lo que sea, pero es el hermano que valió la sangre de Cristo como valió para mí también su sangre preciosa y adorada. Es una persona que ha crecido en el Señor y ve que su iglesia es la iglesia maravillosa, y no se pone a estar en su iglesia y estar mirando las iglesias de otro lado, porque eso es una persona faltona, falsa e hipócrita con el Señor. No tiene que amar, es como el que ama a su familia. Su familia en sangre es imperfecta, y dentro de la casa nuestra nadie sabe las goteras que tiene la casa o el apartamento sino uno mismo. Uno tiene que aprender a amar y a bendecir, y a saber que la iglesia está en perfección, en purificación, en proceso, en desarrollo todos los días para poder entrar al cielo. Entonces, por eso he encontrado gente preciosa, y esa gente que está en Cielo Nuevo es preciosa. No sé si esto lo escuchan en todas partes del mundo, pero no me interesa.
pero es lo que el Señor ha venido formando durante años de años de años. Y es algo impresionante las iglesias primitivas, los grupos presenciales pequeños, como cuando se reúne toda la iglesia en general, porque cada persona ha sido ministrada por el Espíritu Santo. Cuando llega a la iglesia general, pues todos han sido tocados y ungidos. Ojalá todas las iglesias fueran así. Y si me glorío en el Rey de Reyes y en el dueño de la iglesia de Él sobre la tierra. Es el remanente que Él está preparando para podernos ir en el día del arrebatamiento que está muy próximo por llegar. Entonces, y que han sido inspiración para mi vida, han sido inspiración para uno esforzarse, para sacar predicación pura y limpia, para saber que es manantial de agua viva, que está limpiando, eso es un detalle que uno tiene, porque si uno ama al Padre, ama a su gente. Pedro me ama, sí Señor, apacienta mi rebaño. Pedro me ama, sí Señor, apastorea mi rebaño. Eso no es solo porque está escrito ahí. La gente tiene que aprender a vivir eso y amar el sitio donde Dios te colocó. Entonces ha sido todas las personas inspiración para mí, tanto lo que he vivido con tanto que he tenido que pasar, como lo que estoy viendo ahora con la gente preciosa. Pero así también vas a encontrar gente que está en la iglesia, pero que nunca ha sido convertida por Dios. Ahora los vamos a tener. Son una cosa en la iglesia, o sea, la falsa piedad, y luego fuera descubres cosas que te pueden golpear tu fe y tu estabilidad. Eso lo usa el diablo. Por eso dice mirando las faltas de los demás. Y dices, ay, yo no creí que la iglesia era así. No era así. Pero qué desilusión. Creíste que todo o a todos son hipócritas. No, hay gente preciosa y maravillosa. Aquí viene la cita bíblica exactamente respecto a eso. No, señora, así no es. Hay gente buena, hay gente regular y hay gente mala. Hay gente que no ha nacido ni ha sido tocada por Dios. De eso vas a encontrar tú en cualquier parte. No solo en la iglesia, sino en cualquier parte del mundo. Pero en la iglesia es lo mismo, porque hay gente que no ha sido tocada, hay gente que no ha sido transformada, pero son nuestros hermanos y tenemos que amarlos y bendecirlos. Y aquí viene la cita exacta para eso. Entonces, eso es la parábola del trigo y la cizaña. O sea, es que eso no está porque está escrito aquí, ay, tan lindo el trigo y la cizaña. ¿Cuál de nosotros seremos trigo y cuál seremos cizaña? En lugar de uno estar criticando a lo que no, porque eso usa el diablo. Estoy hablando del tercer instrumento, que es usar las fallas de los demás para perturbarte, para quitarte la fe, para destruirte y para que te salgas y para que te vayas, y porque él usa instrumentos también de Satanás, de otras iglesias, para sacarte del lugar donde Dios te tiene. Ahora, si eres una iglesia que no crece, que no madura, que no le hablan evangelio vivo ni solamente de la prosperidad y solamente de falsas profecías, pues arranca de ahí, vete. Pero si es una iglesia donde uno ve que cada vez soy tocado, transformado, pulido, transformado, que una profecía no se alcanza 8 días y se está cumpliendo, hombre, ¿qué más espero yo del cielo? Entonces, ¿verdad que esto es un remesón para aquel que no sabe si hoy será tu día y tu hora? Y uno tiene que ser fiel con el Señor y fiel con su iglesia, fiel con su gente, fiel con sus hermanos. Entonces aquí dice el Señor, la parábola del trigo y la cizaña. Estoy hablando de la tercera tentación, de la tercera instrumento que usa Satanás para poderlo a uno destruir. Por eso yo tengo que fortalecerme en el Señor, amar a todo el mundo, bendecir a todo el mundo y perdonar a todo el mundo. Allá cada cual dará cuentas delante del Señor. Mateo 13, del 24 al 30, para que se lo lean todo. En el campo dice la parábola del trigo y la cizaña. Dice aquí, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será también el fin de este siglo. ¿Sí ves? Por eso le dicen, Señor, ¿arrancamos la cizaña? Digo, no, déjala ahí, porque de golpe con la cizaña también arrancan el trigo. Al final del siglo, cuando vengan los ángeles a separar la cizaña del trigo, la cizaña será para el infierno y el trigo se irá para el cielo. ¿En qué lado estás tú? Hermanos, no te dejes meter cizaña de nadie. Tú tienes que ser crecido y maduro en la fe y saber lo que dice la palabra, no lo que dice la gente. Y la cizaña es tan cizañuda y tan cizañosa
que te queda, hermanos, aquí y te entra al corazón y después qué difícil salir de ello. Por eso el apóstol Pablo, que es en el Evangelio de San Marcos, dice, ten cuidado con lo que ves y con lo que oyes, porque uno sí sabe que por acá entran inmundicias y por acá entran inmundicias, cizaña que va quedando en el corazón del hombre. Por eso hay gente estancada, gente que no crece, gente que no madura, gente que no recibe revelación, porque cuánta cizaña puede tener en el corazón. Esto es delicadísimo, hermanos, cuando el Señor habla de estos 3 instrumentos que usa Satanás. Puede usar muchos, pero me reveló estos. Es verdad que es muy peligroso uno estar mirando las faltas de los demás. No entres a la iglesia para mirar a la gente, sean buenas o sean malas o sean regulares. Entra para mirar solamente al Señor Jesucristo, solamente a Él. Camina con los ojos centrados en el Señor Jesucristo. No te salgas porque alguien se portó mal, porque alguien no te saludó, porque no te abrazó, porque alguien no te hizo caso, porque alguien habló mal de mí. Eso van a hablar, ni eres más porque te vituperen, ni menos porque hablan de ti, siempre eres lo que eres. Uno es lo que es, así lo elogien o así no lo elogien. Ni más porque te alaben, ni menos porque te vituperen, eres lo que eres. Ni más porque te alaben, ni menos porque te vituperen, eres lo que eres. Por eso uno sabe quién es en Cristo. Porque alguien habló mal de mí, nunca te alejes de Dios ni de la iglesia por esos motivos. Los seres humanos somos humanos, no ángeles. Y si uno aprendiera esto y lo viviera, mira, ya estarías tú, pero verdad, con alas. El cuarto, el último instrumento, vemos 4. Entonces, las tentaciones, nuestras fallas, las fallas de los demás, y ahora vienen los afanes del mundo. Y mira cómo está el mundo, y mira cómo está esta situación, que hasta uno se afana de todo lo que nos va a pasar aquí en Colombia, y lo que está pasando en el mundo, el nuevo orden satánico, todo esto que está pasando. Entonces eso a uno le puede ser instrumento de Satanás para quitarle la fe, para quitarle la paz, para estar más pendiente de, no. El cuarto instrumento, los afanes de este mundo, las tristezas de este mundo, las circunstancias difíciles, porque el diablo va a venir con toda para hacerte caer. Él siempre te estará mandando dardos, pero si tú estás fortalecido, establecido y crecido, el diablo no puede contigo. Él siempre busca hacerte caer con tentaciones, con tus faltas, con las faltas de los demás y con los afanes de este mundo. ¿Quién no está afanado en este momento, en los tiempos que se están viviendo, como los que estamos viviendo en Colombia, donde estoy predicando? En otro país, si la escuchan, pues lo que está pasando en ese país, lo que está pasando bajo el cielo, sobre la faz de la tierra. No hay lugar que nos dé protección, porque la única protección, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, es el único que puede estar seguro. Aquí, hermanos, y hasta en los confines de la tierra. Por eso Él lo prometió. Entonces esos afanes a nosotros nos pueden hacer perder la fe, nos pueden estar en una incertidumbre, podemos perder la esperanza, podemos decir, porque eso es un dardo del diablo. Y noticias están bombardeándose ahorita por todas partes del mundo. Pero dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción y prueba, pero no temáis, yo ya vencí el mundo. O sea, Él venció a Satanás, que es el dueño del sistema del mundo. Él es un pobre diablo. Entonces, ¿por qué nos está hablando? Entonces, mire toda la secuencia de lo que viene hablando el Señor. Entonces, a mí aún aquí sentada, así es que cuando todo lo estoy haciendo también es impresionante. Dice aquí, el diablo trae dolor, trae tristeza, trae engaño y trae mentira. Son instrumentos de Satanás. Las pruebas de la vida, todo eso lo permite, o sea, por todas las debilidades que nos habló, para decir que es Dios el que te mandó eso, que Dios te está castigando. No, el que se castiga es uno mismo, hermano, porque desvirtúa realmente el ordenamiento perfecto de la palabra para ejecutarla en mi vida. Son las tentaciones, las debilidades de los malos afanes del mundo. Entonces, que dice que Dios es el que te hace sufrir, hacerte creer todas esas mentiras para robarte la paz. Hermanos, las circunstancias uno mismo las produce.
Los errores a uno le hacen caer después. Siempre desde la creación del mundo existió causa y efecto, ¿sí? Siempre. Lo que yo haga, lo que hoy estoy recibiendo fue lo que hice ayer. Y el Señor nunca va a quitar las consecuencias de lo que hemos hecho, para bien o para mal. Nos toca aprender. Porque en la medida en que voy viendo más, como que voy pensando, lo hago, no, que hablo de discernimiento la vez pasada. ¿Ves? Lo que hoy estoy viviendo son las consecuencias del ayer. Lo que mañana vivo, soy lo que estoy haciendo hoy. Entonces vamos perfeccionándonos, estableciéndonos y fortaleciéndonos en el reino. Porque detalles y errores y fracasos y pecados y debilidades vamos a pagar. Pues no es porque Dios nos mande castigo, Dios no castiga. Dios disciplina y corrige porque somos sus hijos. Y le toca porque bastante benditos somos. Hay que quitarnos ideas y entonces Él le hace creer a uno que ese rayo lo mandó para matar a la gente, ¿no? Un estrago de la naturaleza que Él sabrá para qué los permite. Entonces, para creerle todas las mentiras para robarte la paz. Por eso, orar saturando tu mente con la palabra y profesando solo la verdad que te hace libre. Esa es la única manera. Ese es el escudo de la fe, con el cual apagamos los dardos encendidos del maligno, dice la palabra. Efesios 6, 12. Ese es el escudo de la fe. Y dice, revestidos de la nueva fuerza, de la nueva naturaleza, es Cristo. Esto está a hablar, pero yo les extracto un poquito nomás porque no. Entonces, fortaleceos en Él y el Señor nos hace libres. La verdad nos hace libres, Juan 8:32. Y la verdad es el Señor. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El diablo no puede hacer nada contra ti, ni con la tentación, ni con tus errores, ni con los errores de los demás, ni con los afanes de este mundo mientras tú no se lo permitas. Ni con el sufrimiento, ni con los dolores de la vida. El diablo no tiene poder sobre ti. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque eso lo vamos a tener aquí en la tierra. Que todavía somos hermanos mortales. Y vamos buscando la inmortalidad en la medida que nos vamos acercando más hacia la venida de Cristo, a la ida ya para la eternidad. Fortaleceos en el poder y en el poder. Reflexión para aplicar. Tú tienes comunión con Dios y tu corazón vibra realmente porque siempre el Señor es tu prioridad en tu vida. Y el diablo lo sabe. Tú quieres agarrarte del brazo poderoso de Dios y ser fiel realmente hasta que te vayas de esta tierra. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo vives? ¿Tú lo experimentas? La diestra de su justicia. Separas el tiempo necesario todos los días para estudiar la palabra de Dios, para analizarla, para aplicarla y subrayas lo que Dios te habla en ese momento. Es tu comida diaria espiritualmente, para que el diablo sepa quién eres tú. Por eso, ¿crees estar muerto o vivo? Efesios 5:14, levántate tú que duermes de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Eso es lo que está hablando aquí el Señor. Por eso tiene que estar uno despierto, alerta, como nos viene hablando. Permanente eres tú permanentemente en la presencia del Señor las 24 horas del día. Mi espíritu conectado con tu espíritu, dice la palabra del salmista, que aún en la cama el Señor ministra a través del sueño. ¿Crees que el diablo puede contigo? ¿Por qué? Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa y tan poderosa de la bendición de recibir la magnificencia de tu poder a través de la santísima y adorada palabra, que eres tú mismo, hablándonos al corazón débil, frágil, necesitado, Señor, muchas veces engañado por el mismo enemigo, para saber hoy que tú estás conmigo, que tú estás con nosotros, que siempre, Señor, nos miras con ese corazón tierno, compasivo y misericordioso, porque tú sabes cuán frágiles somos,
cuán necesitados estamos de fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias, Padre mío, por esta mañana. Gracias por hablarnos. Gracias por estar apercibidos en los finales de los tiempos, Señor. Y aquí está tu iglesia diciéndote, ven, Señor Jesús, te necesitamos. Maranata, ven, Señor Jesús. Colombia te necesita, el mundo te necesita, el perdido te necesita, los que estamos en ti te necesitamos, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.